Buenas tardes, vamos a continuar en esta secuencia en la que estamos, en lo que es la llegada del cristianismo al Asia Menor, que ya habíamos comenzado a comentar la última vez. Hoy ya vamos a profundizar en la entrada que hace el cristianismo en toda esta zona de la Anatolia turca y cómo Constantinopla, que ya lo habíamos visto con Constantino, se va a constituir en el centro del imperio cristiano de Oriente. ¿Sí? Habíamos visto la última vez que una vez que ya Constantino se consolida en Constantinopla, empieza ya a desarrollarse oficialmente el cristianismo. ¿Sí? Y inicialmente la llegada del cristianismo va a implicar una cantidad de medidas que van a ser muy progresistas frente a la gran civilización romana, pero que tenía costumbres terriblemente bárbaras, como la crucifixión, como el circo y los gladiadores. Son cosas que el cristianismo llega a prohibir de una vez. Eh, por otro lado, se van a dar diferentes corrientes, ¿sí?, al interior de esta religión. Estas corrientes todas van a estar, se van a definir en función de la naturaleza de Jesús, en tanto si era humana o divina. Esa era, digamos, lo que divide las tendencias cristianas, se da en torno a esta manera como se percibía la naturaleza de Jesús. Entonces teníamos por un lado los monofisitas, para los cuales Jesús era Dios absolutamente, su naturaleza era absolutamente divina. Estos eran los monofisitas. Por el otro lado estaban los arrianos, para los cuales Dios era el ser supremo y Jesús venía a ser un ser inferior, digamos, que dependía de ese Dios supremo. ¿Sí? Para los anastasianos se hablaba de la Santísima Trinidad, donde se veía cómo Jesús, Dios y el Espíritu Santo eran distintos aspectos de una sola divinidad. De hecho, los atanasianos van a estar muy vinculados con la religión católica. Y teníamos los nestorianos, para los cuales la naturaleza de Jesús era, era humana y era divina, pero estaban separados. O sea, Jesús tenía una naturaleza humana por un lado y una naturaleza divina por otro lado. Estos nestorianos, estas diferentes corrientes, pues tuvieron mayor preponderancia en diferentes lugares del Oriente, de Oriente Medio. Por ejemplo, los monofisitas prosperaron sobre todo en Siria y en Egipto. Los nestorianos, vale la pena mencionarlos, porque los nestorianos van a ser, los nestorianos son realmente sabios griegos que se convierten al cristianismo y que van a empezar a hacer traducciones del griego al siríaco, que era una lengua derivada del arameo. Empiezan a hacer traducciones de todo el conocimiento griego como una manera de salvarlo, porque ya estamos entrando, todo lo que es el siglo IV y la entrada del quinto, como vimos, ya es la estocada final a todo lo que quedaba de esta civilización griega. Por ejemplo, la Academia de Platón fue cerrada, y sucesivamente vamos a ver que en la medida en que el cristianismo ya cada vez se afianza más como un imperio bizantino, consolidado en Bizancio, ¿sí?, en la ciudad de Constantinopla, en esa medida el cristianismo va a perseguir directamente y va a acabar con todo el legado griego. Pero los nestorianos son muy interesantes, porque los nestorianos, si bien fueron una tendencia cristiana, ellos se dedicaron a la traducción, como venía diciendo, del griego al siríaco,
Y por esta razón, en el cuarto concilio, los nestorianos van a ser expulsados hacia Persia, ¿sí? Y estos nestorianos van a ser recibidos por la escuela del rey Sapor, que había creado una escuela de medicina en el siglo III después de Cristo. Allá van a huir estos cristianos nestorianos, que son los traductores del griego al siríaco y luego allí en Persia del griego al persa. Entonces ellos son los que van a salvar el conocimiento griego, ¿sí? Todo el cristianismo persa va a estar centrado en este grupo, los nestorianos, que van a seguir su camino por la India y van a llegar hasta China, ¿sí? Ellos en Persia van cuando se cierra la escuela de Edesa en Anatolia, en la Anatolia turca, que era una escuela de conocimiento griego, ellos al ser recibidos en Persia se van a concentrar en el estudio de la medicina, de la filosofía aristotélica, de la astronomía, y van a crear en la escuela de medicina que hay en Jundichapur, en Persia, ellos van a crear una facultad que estaría dedicada a el manejo de distintos idiomas también. O sea que se van a dar una serie de traducciones que permiten trasladar el conocimiento griego hacia otras lenguas. Entre ellas vimos que se traduce, se va a hablar en esta escuela de Persia, se va a hablar el árabe, se va a hablar el persa o pahlavi, se va a hablar el sánscrito, se va a hablar el griego y se va a hablar el siríaco. O sea que esto es un movimiento de traducción muy intenso y muy interesante que se está dando a partir de las traducciones y del conocimiento erudito que tienen los nestorianos de toda la ciencia griega. Por eso quería darles una mención muy especial. Entonces, mientras tanto, mientras esto está sucediendo, estamos llegando al final del siglo IV y ya el emperador Teodosio I empieza ya declara el cristianismo como la religión oficial del imperio bizantino. Y empiezan las persecuciones contra todo lo que fuera diferente al cristianismo. Empiezan a perseguir a los judíos, empiezan a perseguir a los sabios griegos que ya son considerados paganos, y se cierran escuelas griegas y empieza a haber un dominio total de la cultura cristiana, donde pues la sola creencia en Jesús bastaba y ya no era necesario tener un conocimiento como el que venía de la tradición griega. Entonces, en la Anatolia turca, ya en Constantinopla se va convirtiendo en una ciudad importantísima por el papel comercial que ella tiene entre Oriente y Occidente y por ser el imperio cristiano de Oriente. O sea que hay dos imperios, el imperio romano occidental y el imperio romano oriental. ¿Sí? El cristianismo está dividido con uno cuyo centro era Roma, el Papa, y el otro cuyo centro era Constantinopla, con el jerarca de la iglesia que era el patriarca. En el siglo VI es muy importante mencionar la llegada de un emperador que va ya a darle toda la identidad cristiana a Constantinopla, que va a ser Justiniano. Justiniano llega a principios del siglo VI después de Cristo, y Justiniano viene como con un propósito. Es un ferviente católico, y en esa medida termina de limpiar, digamos, todo Constantinopla de cualquier
secta, religión u oposición al cristianismo. Como ferviente católico, él tiene un propósito y es eh, hacer un proyecto occidental, un proyecto católico desde Constantinopla para todo el imperio cristiano. Él tiene ese propósito que es como volver católicos, crear un imperio católico tanto del lado oriental como del lado occidental. Y Justiniano es un hombre muy fanático, desde, católico, ¿sí? Pero al mismo tiempo va a generar en Constantinopla un esplendor, va a construir el Hagia Sofía, la va a remodelar, porque pues va a haber una revuelta que tiene que enfrentar, él tiene que enfrentar, y allí Hagia Sofía y casi todo Constantinopla estuvo muy destruida por aquellos que no estaban de acuerdo con este nuevo proyecto de Justiniano, que era crear un imperio católico. Entonces, él va a recurrir a, después de estos enfrentamientos, él va a remodelar Constantinopla, va a crear arte bizantino, que era un arte de pequeños vidrios con figuras cristianas. Son mosaicos que van a embellecer y van a caracterizar mucho el arte cristiano en esta zona. Y Justiniano, al mismo tiempo que es un fanático, va a crear en Constantinopla, va a crear hospitales públicos gratuitos, va a crear obras de beneficencia para los pobres. Él no solo embellece la ciudad, sino que da un alumbrado público. Va a construir acueductos y alcantarillado. Y Constantinopla, pues cada vez es una de las ciudades más importantes de esta época. Es una ciudad cosmopolita, más o menos con 600.000 habitantes, y todo esto se hace gracias a Justiniano y a su esposa Teodora, quien le ayudó en esta obra de volver así de magnífica esta ciudad. Vamos a dejar aquí, vamos a ver después cómo Justiniano tiene que enfrentarse con invasiones germánicas que asolaban Occidente, pero que también se vienen hacia Constantinopla. Tiene que estar enfrentándose contra los persas, que vienen por el este. Tiene que enfrentarse con búlgaros y con eslavos, que son corridos por la llegada de nómadas que vienen del Asia Central. Y esto en mitad de una peste que está asolando en el siglo VI, está asolando a Constantinopla. Aún así, Justiniano logra, con la ayuda de su gran general Belisario, expulsar a estas invasiones que vienen de diferentes lados y salvar a Constantinopla. Entonces dejamos aquí y continuaremos entonces la próxima vez con el devenir de este imperio bizantino.